Gracias por continuar en sintonía de la primera emisión de Noticiete. Hemos llegado al espacio de la entrevista, la última entrevista de estas emisiones matutinas sobre los diferentes proyectos de los candidatos a la presidencia. Hoy nos acompaña el doctor Edmond Mulet, candidato presidencial por el Partido Cabal. Doctor, buenos días, bienvenido a Noticiete. Muy amable, muchísimas gracias por esta oportunidad de la última entrevista de esta campaña electoral. Me siento muy agradado y muy honrado, muy amable. Doctor, iniciemos hablando acerca de las más de 7,000 firmas que recientemente presentó al Congreso de la República sobre esta consulta popular relacionada al Legislativo y al Parlacén, para que amplíe detalles acerca de la consulta y, por supuesto, ¿qué resultados espera usted? Esta fue una iniciativa que lanzamos el 11 de diciembre del año pasado con motivo de la asamblea del Partido Cabal, donde proclamamos a candidatos a presidente, vicepresidente y demás cargos de elección popular. La consulta popular la contempla la Constitución de la República, que establece que con firmas, 5,000 firmas de 5,000 ciudadanos, entonces el Congreso de la República puede convocar a una consulta popular. Nuestra propuesta incluye 4 elementos importantes. Primero, la decisión soberana del pueblo de Guatemala de retirar a nuestro país del Parlamento Centroamericano. Porque hay muchas excusas y pretextos, dicen que no se puede, que los tratados de Viena, que el tratado constitutivo del Parlacén no incluye un artículo para el retiro, lo cual es totalmente falso, pero para que no haya ninguna duda, en esa consulta popular el pueblo guatemalteco vota y estoy seguro, el 98.7% de guatemaltecos va a votar a favor de que Guatemala se retire del Parlacén. Y los otros 3 elementos tienen ya elementos de reforma constitucional. Primero, reducir el número de diputados del Congreso de la República. Conforme aumenta la población, aumenta la cantidad de diputados. Ahorita llevamos 160 diputados y vamos a seguir el ejemplo de muchos otros países del mundo que ponen un tope, un máximo a nivel constitucional, y nuestra propuesta es que sean 80 diputados en Guatemala, el máximo, no necesitamos de más para legislar. Tercer elemento, que ya no se vote por listas, sino que se vote por personas. Le pregunto a todos los guatemaltecos, ¿quién es su diputado? ¿Quién es su diputado? ¿Quién lo representa? ¿Quién le está rindiendo cuentas de por qué votó de una manera o de otra? No hay relación entre el elector y el elegido. Y en las listas se cuelan a veces bandidos y malandrines que resultan diputados electos al Congreso de la República y uno no votó por ellos. Entonces, una votación por persona en distritos electorales más pequeños, que es una forma mucho más democrática. Y cuarto elemento, no menos importante, el presupuesto de gastos del Congreso de la República. Este año los diputados se recetaron para ellos mismos, no fueron 50 millones de quetzales, no fueron 200 millones de quetzales, no fueron 700 millones de quetzales. Para este año, año electoral casualmente, el Congreso se recetó para sí mismo un presupuesto de 1,200 millones de quetzales, mucho más que muchos ministerios también, o sea que tenemos que poner un tope a eso. Entonces, por eso presentamos ya la ley, la Constitución pide 5,000, nosotros presentamos más de 7,285 firmas al Congreso de la República, ya con la solicitud para que la Comisión Permanente, la Junta Directiva, ya continúe el procedimiento necesario. Por supuesto que para esta elección no es posible, pero sí empezar a preparar el camino para dentro de 4 años que vayamos encauzándonos en una representación democrática más profunda y más verdadera en nuestro país. Ahora bien, doctor, cambiando de tema, ¿cuáles son los principales 3 ejes de su plan de gobierno? Bueno, hay 2 elementos fundamentales, principales, que es volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente. Y me refiero al gobierno, a la municipalidad, a la alcaldía, a la gobernación, al Congreso de la República y al Ejecutivo. Hemos visto estas últimas décadas y años y gobiernos cómo las prácticas de las viejas políticas le han dado la espalda a la gente, están al servicio de intereses, de grupos, de agendas que no son las del pueblo de Guatemala, y lo peor de todo, que estos grupos políticos están al servicio de ellos mismos. Entonces, primero, poner el Estado y al gobierno, como fue concebido originalmente, al servicio de la gente. Y segundo, un eje transversal, que es la lucha contra la corrupción. Porque aquí podemos hablar de muchas otras cosas, de desarrollo, de economía, de empleo, de infraestructura, de educación, de salud, pero si no enfrentamos la corrupción,
todo lo demás va a ser irrelevante. Entonces ese eje transversal de combatir la corrupción es muy, muy importante. Y de ahí tenemos tal vez los tres elementos más importantes, es la modernización de la seguridad en Guatemala, garantizar la paz, la tranquilidad de los guatemaltecos, la modernización social, que incluye las medicinas gratuitas, incluye las tablets para los niños en las escuelas, con internet gratuito, incluye la jubilación universal y dinero en el bolsillo de los guatemaltecos, como el subsidio al gas propano y otros elementos así, y la modernización económica del país, el apoyo a la agricultura y crear las condiciones para que haya inversión, desarrollo y generación de trabajo en Guatemala. Esos son, en términos generales, los tres ejes principales. Pero yo invito para que las personas interesadas puedan entrar a nuestra página, muletpresidente.com, muletpresidente.com. Ahí está el detalle de nuestro plan de gobierno, plan de trabajo, incluyendo los rubros presupuestarios de dónde van a venir los recursos para cumplir con este plan que queremos desarrollar. Doctor, con relación al segundo eje, usted menciona la lucha contra la corrupción. Si pudiera ampliarnos, ¿cuáles podrían ser esos planes a ejecutar para el combate a la corrupción? Lo primero que tenemos que hacer es seguir el rastro del dinero. El dinero no se esconde, o sea, los corruptos ahí andan comprando carros, andan haciendo inversiones de todo. Entonces, una unidad especializada en el seguimiento y una auditoría permanente de los funcionarios designados y electos del gobierno de la República. Y la corrupción se combate como se limpian las escaleras. Las escaleras no se empiezan a barrer de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Entonces vamos a empezar con la cabeza, porque si la cabeza está podrida, todo lo demás también va a estar contaminado. Entonces el ejemplo es desde arriba, el presidente de la República, ministros, y vamos a empezar a barrer las escaleras de arriba para abajo, para limpiar y limpiar. Con el ejemplo, con la advertencia a tiempo y con el castigo ejemplar, sea quien sea, para que rompamos este círculo vicioso que nos está destruyendo y corroyendo, que es la corrupción, que está metido e infiltrado en todas partes. Es cuestión de decisión política y tenemos pues contactos con organismos internacionales, bilaterales, con Estados Unidos, con la Unión Europea, sobre todo por el tema del dinero, porque el dinero es lo que los corruptos, los ladrones, los malandrines tratan de esconder, y eso es donde vamos a seguir ese rastro. Hay formas de hacerlo. Por ejemplo, en el eje de modernización que también usted menciona, se tiene previsto la entrega de tablets para los estudiantes. Sí. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para estos proyectos, doctor? Se lo voy a detallar porque es un tema así muy técnico. Tenemos que comprar 2.500.000 tablets que van a ser entregados a todos los niños, estudiantes, primaria, secundaria y diversificados del sistema público. En el primer año, Dios mediante, el año entrante, se le va a entregar a los estudiantes de secundaria y de diversificado. Y ahí vamos a ir modulando, viendo cómo funciona el programa, y en el año 2025, que es la mayor cantidad para los niños de primaria. Eso cuesta más o menos 3.7 mil millones de quetzales, 3.700 millones de quetzales. Eso es un costo una vez, y eso va a salir del remanente de la recaudación fiscal, que a finales de este año va a ser más o menos de 25.000 millones de quetzales. O sea que hay amplio margen ahí para poder utilizar esos recursos, porque de alguna manera le tenemos que devolver a la ciudadanía los impuestos que está pagando. En estos últimos 3 años había una recaudación fiscal adicional, un esfuerzo que los guatemaltecos estamos haciendo de pagar más impuestos, de más de 30.000 millones de quetzales, pero eso no se ve. No mejora la salud, no mejora la infraestructura, no mejora la educación, todo se diluye en el presupuesto. Entonces vamos a tomar esa recaudación fiscal y utilizarlo para programas de impacto como el que estoy mencionando. Y luego mantener, reemplazar, entrenar a los maestros. Los temas de licencias e internet gratis cuesta aproximadamente 1.500 millones de quetzales al año, que comparado con el presupuesto del Ministerio de Educación, el presupuesto de educación es más o menos 23.000 millones de quetzales, y este programa ocupa más o menos 1.500 millones de quetzales al año, una muy pequeña proporción de lo que es el presupuesto de educación, y es donde debe estar la prioridad también, las nuevas tecnologías y el mundo digital. Sí, como tal lo mencionaba, que también se necesita la capacitación
para los maestros, Sí. para que puedan usar Sí, las porque herramientas. a los niños, estudiantes les vas a dar su tablet, a los maestros son computadoras, porque a través de eso ellos pueden ir a transmitir, y la capacitación para los maestros para que lo puedan hacer, y la reforma, por supuesto, del currículum nacional básico, el contenido, la forma, los idiomas, el idioma inglés también es muy importante, para que los niños sean competitivos, para que tengan oportunidades de trabajo y desarrollo profesional y personal. Ahora bien, cambiando un poco de tema, la modernización en el sector de seguridad y combate a la criminalidad, ¿cuáles son sus proyectos? Primero es el Estado, el gobierno tiene que ocupar la administración de los centros penitenciarios. Guatemala tiene 23 cárceles administrados por el Sistema Penitenciario Nacional, y desde hace 4 años no han nombrado a un solo director de ninguno de los 23 centros penitenciarios del país, y quienes funcionan como directores son directores interinos, que son los propios guardias penitenciarios o los propios mareros. Entonces, así no hay disciplina, ahí no hay orden, ahí es un desorden, es una corrupción, ahí salen las extorsiones. Entonces, lo primero, vamos a nombrar a esos 23 directores interinos, lo cual no es fácil, porque ir a poner orden en una cárcel, en un centro penitenciario, en un centro de detención, no, es complicado. Entonces, nosotros le vamos a dar más seguridad a esos directores de esos centros penitenciarios, más seguridad que al presidente de la República, porque yo espero que ellos cumplan con su deber, con su función de imponer orden y disciplina en cada uno de estos lugares. No es una tarea fácil, porque todo eso está, la corrupción y una cosa terrible lo que está sucediendo ahí. También tenemos identificados ya 200 puntos rojos distribuidos en más o menos 28 municipios a nivel nacional, que es donde la gente sufre más, donde hay más extorsiones, robos, asaltos, homicidios, y ahí nos vamos a instalar durante 18 meses por lo menos, para garantizar la paz y la seguridad de los guatemaltecos. Yo ya lo hice en Haití, lo hice en muchos otros países del mundo, tenemos la experiencia, aunque hay que reconocer que modelos que yo utilicé en Haití o en países en África, o lo que se está haciendo en El Salvador o en otros países, tampoco se pueden replicar, copiar totalmente. Hay algunos elementos importantes, pero no todo se puede hacer exactamente igual, porque cada país es distinto, cada país es diferente, temas geográficos, de cultura, de tradiciones, etcétera. Entonces hay que adaptar muchos de estos sistemas a la situación actual. Y a donde yo voy le digo, y la gente en las aldeas, en las comunidades, en las zonas, en los barrios, la gente me lo pide: por favor, saque al ejército a la calle, saque al ejército. Porque cuando habían patrullas conjuntas del ejército apoyando a la Policía Nacional Civil, esa presencia disuasiva en las calles es muy importante. Y el Estado tiene todo el derecho de utilizar cualquier recurso a su disposición, sobre todo en momentos como este de urgencia para controlar la violencia, usar todos los recursos a su disposición para garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de los guatemaltecos. Entonces, el ejército va a estar en las calles acompañando a la Policía Nacional Civil de manera temporal, como dije, durante por lo menos 18 meses, para mientras controlamos esta situación. Y vimos también que en los centros penitenciarios, el señor que se robó una gallina está al lado de un asesino, de un homicida, de un ladrón, de un extorsionista. Entonces vamos a identificar los 5,000 delincuentes más peligrosos y colocarlos en una mega cárcel totalmente aislados, con disciplina militar, para que cumplan ahí sus condenas también y estén totalmente aislados de la sociedad. Ahora bien, con relación a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, que posee precisamente diferentes terrenos, diferentes puntos para poder construir cárceles, ¿se tiene contemplado, por ejemplo, la utilización de algunas fincas que ya están en poder del Estado u otros terrenos para la construcción de estos centros? Yo no puedo identificar todavía en qué lugar o en qué municipio, pero sí ya tenemos identificado un terreno que es propiedad del Estado, no ha sido adquirido a través de la Senaved, sino que es del Estado desde hace muchas décadas, y entonces es ahí donde pensamos construir. Lo que estamos pensando hacer también es con la primera fase de esa mega cárcel, mega centro de detención, va a ser el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que va a construir la primera fase en 12 meses, para que en un año podamos colocar ahí a las personas, a estos delincuentes. Pero ya el diseño y el terreno ya están identificados. Doctor, y por ejemplo, acá se podría aplicar, digamos, de alguna forma el modelo de El Salvador en relación a que los reos trabajen por su propia... Absolutamente. Bueno, no solamente en El Salvador, eso es en muchos lugares del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, en muchas cárceles de alta seguridad le llaman boot camps, un régimen militar, y para lo que comen y para lo que se visten tienen que trabajar. Y eso sería el modelo de este centro de detención que vamos a construir.
Muy bien, ahora de seguridad pasemos a temas de salud. Sí. Doctor, ¿cuáles son sus planes para fortalecer la atención en el primer nivel de salud? Eso es lo más importante, porque si no atendemos el tema médico a nivel primario, si no evitamos que la gente se enferme, después es muy, muy difícil. Lamentable ha sido que en los últimos 20 años en Guatemala, si uno examina el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, cada año, hay menos asignación para medicina preventiva, que es donde debe haber más recursos. Aparentemente aquí hay personas y grupos que les interesa que la gente se enferme, que no se cure, para ir a comprar las medicinas más caras del mundo. Entonces tenemos que invertir en esa atención primaria. Guatemala necesita más o menos 6.000 puestos de salud. Hay actualmente 1.500 que más o menos funcionan. La idea nuestra es completar, llegar a 4.000, 4.500 en 4 años, pero bien dotados, bien equipados, con los médicos, con las enfermeras y sobre todo con las medicinas necesarias. Uno va a un puesto de salud actualmente y no hay medicinas. Uno va a un hospital nacional y no hay medicinas. Y eso tiene que ver con nuestro programa de medicinas gratuitas. Entonces la gente dice, pero ¿de dónde va a salir el dinero de las medicinas gratuitas que Mulete está ofreciendo? Mulete es populista, dijo una candidata. Mulete es irresponsable, dijo otra candidata. Pues no, los recursos ahí están. El Ministerio de Salud Pública tiene un enorme presupuesto para comprar medicinas. Lo negocia con las grandes farmacéuticas, con los negociantes de la salud, y ahí están los contratos, ahí están las comisiones, ahí están las ganancias, ahí están las mordidas, y la medicina nunca le llega a la gente. Entonces vamos a transformar eso de manera muy sencilla. Cualquier persona con una receta médica de un puesto de salud, de un hospital nacional, una receta médica de un médico particular, uno va a una farmacia, cualquier farmacia del Estado o farmacia particular, y ahí está la lista tradicional de las 100 medicinas básicas esenciales del Ministerio de Salud Pública, y si esa receta incluye una medicina que está en esa lista, la farmacia entrega gratuitamente, 0 costo, la medicina a la persona que lo necesita, y el Estado, después de un mecanismo, ya le paga a las farmacias el precio de la medicina que ellos otorgaron. O sea que son formas distintas de poner de nuevo el Estado y al gobierno al servicio de la gente. Los recursos ahí están y es perfectamente posible hacerlo sin necesidad de pasar por los grandotes o negociar con los grandotes, sino trabajando directamente con un sistema de farmacias que ya existen a nivel nacional y que están bien dotadas de medicinas también. Doctor, usted ya lo indicó, pero la gente siempre se pregunta eso. ¿Cómo puedo acceder yo a esas medicinas o cómo podré acceder a esas medicinas gratuitas? ¿Hay que presentar el DPI o únicamente se va con la receta? Solamente con la receta, porque es para toda persona, toda persona. O sea, no excluye absolutamente a nadie. Entonces, es una receta de un puesto de salud, una receta de un médico particular. Y entonces, por supuesto que en el ICS había un sistema parecido algunos años y había mano peluda, había corrupción, había gente que habían... Pero para eso estamos diseñando ya apps, aplicaciones y sistemas de control y verificación. Los médicos, por ejemplo, las farmacias que van a ser parte del sistema van a tener pues su registro, y los médicos que otorgan estas recetas también, para que haya un match, una compaginación de lo que el médico también está recetando y la farmacia, porque pudiera haber también recetas falsas, que para gente que falsifican recetas. Entonces todo eso tiene que estar bien controlado también. Pero se puede hacer con el mundo moderno de las nuevas tecnologías y el mundo digital fácilmente. Ahora bien, doctor, otra de las preguntas que también está en el aire es, por ejemplo, en su caso, pues se han emitido diferentes opiniones a favor, opiniones en contra de su persona. En este caso, ¿cuál es su reacción ante las opiniones que se han emitido en contra de su persona? Bueno, es impresionante cómo en los últimos 15 días ha habido una racha, pero como decía yo el otro día, la jauría se desató. Pero ahí están pues, puros perros rabiosos, mordiendo, gruñendo, ladrando, atacando, algo impresionante. Por supuesto que si no estuviéramos en primerísimo lugar en las encuestas, nadie nos pondría atención. Si estuviéramos en tercero, cuarto, quinto lugar, pues no habría ninguna acción de este tipo. Pero cuando estamos ahí en lugar preferente, es cuando ahí se nos echa todo el mundo encima. Y eso es carísimo, porque inventan cuentas, bots, net centers, incluso a nivel internacional, contratan empresas especializadas en ese tipo de cosas, en la India, en África, en América del Sur. Entonces, una inversión impresionante lo que están haciendo ahí. Yo creo que también son
los propios financistas de otras campañas electorales que están muy nerviosos porque saben que van a perder y entonces le ponen presión a las candidatas, miren, hagan, ataquen, vuelvan, porque mucha gente ve lastimosamente el gobierno o las campañas electorales como un negocio. Y entonces invierten en una campaña electoral esperando réditos después y tener ganancias, como que fuera una inversión comercial, lo cual no debiera ser así. Y cuando estos inversionistas ven que su inversión se va a diluir, que no va a tener réditos, entonces ahí ponen presión para que este tipo de ataques se hagan. Entonces, por supuesto que es basado todo en falsedades, en mentiras, en acusaciones, en difamaciones. Impresionante lo que la gente hace. Pero sabemos que en una campaña electoral es como un ring de boxeo. Y en el ring de boxeo, pues ahí le tienen que dar a uno a veces y uno también tiene que dar de vuelta. Doctor, hay otra pregunta también que surge mucho por parte de la población joven. Hay muchos jóvenes que se gradúan cada año, pero no acceden a un empleo. ¿Cómo va a facilitar usted el empleo a los jóvenes del país? Bueno, hay muchos elementos. Primero, el empleo solamente se puede generar con inversión privada, nacional e internacional, pero no hay inversión en el país porque no están las condiciones. ¿Quién va a venir a invertir a un país donde impera la corrupción, donde impera la impunidad, donde el sistema de infraestructura es un desastre, donde hace casi 4 años que no elegimos magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, no hay certeza jurídica. Entonces tenemos que crear esas condiciones también para que venga inversión, por un lado. Por el otro lado, sabemos que más o menos 270,000 jóvenes se gradúan de educación media cada año, peritos contadores, bachilleres, técnicos, y no consiguen trabajo. Y les dicen porque no tienen experiencia. Entonces vamos a tener un programa de la primera oportunidad. Es a cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier contratista, empleador que contrate a una persona de menos de 26 años y que ese sea su primer trabajo, el Estado va a subsidiar el 30% de ese sueldo durante un año. Y eso va a motivar a los empleadores a contratar a jóvenes que no tienen mucha experiencia. Y después de un año, estos jóvenes pueden decir, pues ya trabajé en esta empresa, ya tengo experiencia. Pero también está en el otro extremo la segunda oportunidad, porque después de los 50 años tampoco están contratando personas, entonces vamos también a motivar a las empresas o a los empleadores para que contraten a personas de más de 50 años con un subsidio del 30% de ese sueldo. Son formas de ir alentando y motivando, pero lo más importante es crear esas condiciones, como dije anteriormente. Bueno, doctor, tiene 2 minutos para decirle a la población guatemalteca por qué deben votar por usted, tomando en cuenta que ya estamos a pocas horas de que finalice la campaña. Pues de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad. En efecto, ya quedan pocas horas para que hoy, viernes a mediodía, concluya la campaña electoral y a partir de ahí ya no podemos pedir el voto, pero ahorita todavía lo puedo hacer. Y este 25 de junio, queridos guatemaltecos, es un día muy especial, tal vez la única y última oportunidad que tenemos los guatemaltecos para cambiar de rumbo. No caigamos en esa trampa. Ahí estoy escuchando voces de que no vayamos a votar, que nos abstengamos o de que votemos nulo. Esa es una trampa diseñada por los que están y los que se quieren quedar. Entre menos participación hay, más tienen posibilidades los malandrines y los bandidos de colarse y llevar diputados, alcaldes, incluso presidente de la República, porque entre menos participación ciudadana haya, más tienen ellos posibilidades. Esa es una trampa, no caigamos en eso. Y salgamos a votar. Ahorita no les estoy pidiendo que voten por mí, pero salgamos y votemos y ocupemos ese espacio que nos corresponde como ciudadanos. Y en el momento de tomar esa decisión también pensemos en el futuro de Guatemala. No demos un voto a los que representan o a las que representan el pasado, la violencia, la muerte, la polarización, la radicalización, el odio, el rencor, ya no más de eso. Guatemala tiene un futuro impresionante para salir adelante. Demos ese paso y hagámoslo con valentía. Hagámoslo ahí con decisión. Guatemala tiene un futuro increíble, un camino de luz que se abre frente a nosotros. Entonces esa es la vocación de los guatemaltecos este domingo, por la paz, por la seguridad, por el desarrollo, por la modernidad, se va a manifestar a través del voto. Yo estoy seguro y convencido que los guatemaltecos saben exactamente en dónde está la mentira y en dónde está la verdad. Saben en dónde está la oscuridad y dónde está la luz. Saben dónde está el pasado que nos ha denigrado tanto y dónde está el futuro. Este 25 de junio, este domingo, les pido a todos los guatemaltecos que hagamos lo correcto y en este caso ya les pido que votemos cabal. Doctor, muchas gracias. A usted muy amable. Gracias, muy amable. De esta forma continuamos con esta primera emisión de Noti7.